Todo empezó con una mentira, pero no de las que uno puede perdonar fácilmente. Mi hija, Lucía, desapareció hace 9 años. Tenía solo 15. Un día salió a casa de su mejor amiga, según dijo, pero nunca llegó allí. Por meses, mi esposa y yo nos volvimos locos buscando. Contratamos detectives, ofrecimos recompensas, pegamos carteles por toda Madrid. Nada. La policía eventualmente cerró el caso, sugiriendo que quizá ella se había ido por voluntad propia. Pero, ¿cómo podía aceptar eso? Era mi niña. El vacío que dejó no desapareció, pero aprendimos a vivir con él. Hasta hace unas semanas, cuando todo dio un giro completamente inesperado. Hace unas semanas, algo extraño ocurrió en uno de mis restaurantes. Soy dueño de una cadena bastante conocida en Madrid, especializada en cocina tradicional con un toque moderno. Esa noche, estaba supervisando un evento privado en nuestro local más exclusivo. Todo iba perfecto hasta que una clienta, una mujer elegante y visiblemente molesta, se acercó a mí con una queja: su anillo de diamantes había desaparecido. Al principio pensé que lo había perdido, pero su insistencia me hizo revisar las cámaras de seguridad. Y ahí estaba, una de las camareras, una chica nueva, morena y con actitud altiva, había deslizado el anillo en el bolsillo de su delantal mientras limpiaba la mesa. Me hirvió la sangre. Nunca había tolerado ladrones en mi equipo, y menos en mi propiedad. Me dirigí hacia la cocina con la intención de despedirla en el acto, pero lo que pasó después me dejó helado. Cuando entré a la cocina, la vi de espaldas, terminando de apilar platos en el fregadero. Marta, ven aquí ahora mismo, dije con la voz más firme que pude. Ella se dio la vuelta, cruzando los brazos como si ya supiera que venía un sermón. Su mirada era desafiante, casi aburrida, pero yo me quedé paralizado. Era Lucía. Bueno, no exactamente como la recordaba. Tenía el cabello más oscuro, su postura era más rígida, y esa expresión de desprecio no se parecía en nada a la niña dulce que una vez conocí. Pero sus ojos. Esos ojos no dejaban lugar a dudas. Sentí que el aire me faltaba, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Por unos segundos no supe qué decir. Solo atiné a murmurar: ¿Lucía? Ella frunció el ceño y soltó una risa seca. ¿Quién demonios es Lucía?, respondió, con un tono que casi me hizo dudar de mi cordura. Me tomó un momento recomponerme, pero no podía dejarlo pasar. Tenía que saber la verdad. No te hagas la tonta, dije, apuntándola con el dedo. Eres Lucía, mi hija, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Ella me interrumpió, rodando los ojos con una exageración que me encendió aún más. Mira, viejo, no sé de qué hablas. Me llamo Marta, ¿vale? Trabajo aquí porque necesito pagar el alquiler. No tengo tiempo para tus dramas. La forma en que lo dijo, tan fría, tan despectiva, me dejó sin palabras. Pero no podía rendirme. Me acerqué más, tratando de mantener la calma. Lucía, mírame bien. Soy tu padre, ¿qué te pasó? ¿Dónde has estado todos estos años? Ella se cruzó de brazos y suspiró, como si estuviera aburrida de mi insistencia. Si fueras mi padre, creo que me acordaría, ¿no? Pero bueno, si tienes tanto dinero como parece, ¿por qué no te buscas otro entretenimiento y me dejas en paz? Ese comentario fue como un golpe bajo. ¿Cómo podía hablarme así? Me hervía la sangre, pero también sentía una tristeza aplastante. Mi hija estaba frente a mí, pero parecía una extraña. Decidí no seguir discutiendo en la cocina, con todos los demás empleados escuchando, así que le dije: ven conmigo a mi oficina. Ahora. En la oficina, cerré la puerta detrás de nosotros. Me senté frente a ella, intentando controlarme. Ella, mientras tanto, se recostó en la silla como si estuviera en un parque, con esa expresión de superioridad que hacía que quisiera gritar. Explícame lo del anillo primero, dije, tratando de mantenerme lógico. Te vi en las cámaras. Ella soltó una risita. ¿Eso? Por favor, la señora esa ni siquiera lo merece. Gente como ella se pasea por aquí mostrando sus joyas como si fueran trofeos. Solo quería darle un susto, ¿sabes?
Una lección de humildad. Una lección de humildad, respondí incrédulo. Eso es robo, Lucía. No hay excusas. Te dije que no soy Lucía, gritó de repente, golpeando la mesa con la palma de la mano. ¿Qué quieres de mí? Ni siquiera te conozco. Su reacción fue tan visceral que por un segundo casi me hizo dudar. Pero no podía estar equivocado. Decidí probar con algo más emocional. Cuando eras pequeña, solías esconderte en mi despacho. Dibujabas en los márgenes de mis contratos mientras me esperabas. Tenías una risa que llenaba toda la casa. Ella no dijo nada. Bajó la mirada por un momento, pero luego volvió a mirarme con frialdad. Bonita historia, pero no tiene nada que ver conmigo. Mi paciencia se estaba agotando, pero también sentía una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿Era realmente mi hija o simplemente alguien que se parecía mucho a ella? Y si era Lucía, ¿qué le había pasado para convertirse en esto? Después de minutos de tensión insoportable, finalmente soltó algo. Mira, vale, si tanto quieres saber, me escapé de casa hace años, ¿y qué? Estaba harta de todo. De las reglas, de la presión, de ti y de mamá, ¿eso te hace feliz? Mi corazón dio un vuelco. Entonces era ella. Pero las piezas no encajaban. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no nos llamaste? Te buscamos por todas partes, Lucía. Pensamos que estabas muerta. Ella se encogió de hombros, como si no le importara. No sé, no quería ser encontrada. La vida que tenía no era para mí. Así de simple. Y si pensabas que estaba muerta, pues mala suerte. Esa última frase me rompió. Me costaba procesar que la niña que había criado pudiera hablarme con tanta crueldad. Pero debajo de todo ese veneno, había algo más. Una pizca de dolor, de rabia contenida. No era solo desprecio, era algo más profundo. Decidí cambiar el enfoque. ¿Qué necesitas, Lucía? ¿Por qué trabajas aquí? Si es dinero, puedo ayudarte. Dinero, dijo, soltando una carcajada amarga. Claro, porque el dinero siempre lo soluciona todo, ¿no? No, gracias. Estoy bien como estoy. Pero su voz tembló al final, y en ese momento supe que me estaba mintiendo otra vez. Si estás bien como estás, entonces ¿por qué robaste el anillo? Pregunté, buscando una grieta en su máscara de indiferencia. Ella se quedó en silencio por un momento, mordiéndose el labio inferior. Esa fue la primera vez que la vi dudar. Vale, Fine, dijo finalmente, dejando caer la cabeza hacia atrás como si estuviera agotada. Lo robé porque lo necesitaba, ¿o qué? Tengo una deuda con gente peligrosa, y no tenía otra salida. Mi pecho se apretó. ¿Qué tipo de gente? ¿Qué hiciste, Lucía? Ella me miró con furia, como si estuviera a punto de explotar. ¿De verdad te importa ahora? Después de tantos años, ¿te importa de repente? Quería gritarle que siempre me había importado, que había pasado noches en vela, meses recorriendo calles, investigando cada pista inútil. Pero algo en su voz, en su postura, me detuvo. Había más en esta historia de lo que estaba dispuesta a admitir. Dímelo, insistí, esta vez con calma. No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero entender. Ella suspiró y empezó a hablar, aunque con evidente renuencia. Me contó que había estado viviendo en un barrio marginal desde que se fue, trabajando en cualquier cosa que pudiera encontrar, sobreviviendo como pudiera. Hace unos meses, había conocido a un hombre que prometió ayudarla, pero en lugar de eso, la había metido en un lío con unos prestamistas. Ahora debía dinero, y esos tipos no eran precisamente pacientes. Y aquí estoy, robando anillos en restaurantes elegantes para pagarles. Qué irónico, no, dijo con una risa amarga. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hija, la niña que había criado, había terminado en un círculo tan oscuro? Pero lo peor fue darme cuenta de que no era solo enojo lo que veía en ella. Era miedo. Lucía, esto tiene que parar. Déjame ayudarte, dije, casi rogándole. ¿Ayudarme? ¿Cómo? ¿Con dinero?
No es tan fácil, respondió, aunque esta vez su voz no tenía el filo de antes. Sabía que no iba a convencerla en un solo día, pero también sabía que no podía dejarla sola otra vez. Lucía, escúchame bien, le dije, inclinándome hacia ella. No importa lo que haya pasado antes. No importa cuánto me rechaces ahora. No voy a dejarte caer más profundo en este agujero. Vamos a arreglar esto, te guste o no. Ella levantó las cejas, cruzando los brazos. Ah, sí, ¿y qué vas a hacer, papá, pagarles y pensar que todo desaparece como por arte de magia? Estas cosas no funcionan así. Tal vez no, pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados mientras arruinas tu vida, respondí. Mi voz era firme, aunque por dentro estaba lleno de dudas. No tenía ni idea de cómo lidiar con prestamistas peligrosos, pero sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Le pedí que me diera detalles, cuánto debía, quiénes eran, dónde podía encontrarlos. Al principio se negó, diciendo que no quería meterme en sus problemas. Pero después de un rato, y quizás por primera vez en años, algo en ella se dio. Me dio un nombre, el Gringo. Según lo que me contó, este hombre era conocido en los barrios bajos de Madrid. Prestaba dinero rápido, pero si te atrasabas, las consecuencias eran graves. No solo para ti, sino para cualquiera que intentara ayudarte. ¿Y cuánto le debes?, pregunté, temiendo la respuesta. 10.000 euros, dijo, con la voz apenas audible. 10.000. No era una suma que me arruinara, pero lo que me preocupaba no era el dinero, sino el tipo de persona que exigiría esa cantidad con amenazas. Vamos a resolver esto, le dije. Tú quédate aquí. No hagas nada más estúpido. Voy a hablar con este tipo. Hablar con él, estás loco, exclamó, poniéndose de pie de golpe. No tienes idea de en qué te estás metiendo, esto no es tu mundo. Tal vez no lo sea, pero soy tu padre. Y eso significa que lo que es tu problema, también es mío, respondí. Ella se quedó callada, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido gratitud, aunque rápidamente lo escondió detrás de su habitual actitud defensiva. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no tenía opción. Si esto era lo que hacía falta para recuperar a mi hija, lo haría sin dudarlo. Esa misma noche decidí actuar. No podía esperar. Pedí a uno de mis contactos de seguridad privada que me acompañara, alguien en quien confiaba y que tenía experiencia lidiando con situaciones difíciles. Él sabía manejarse en zonas donde el dinero no siempre es suficiente para garantizar tu seguridad. Lucía me había dado la dirección de un bar en un barrio marginal, donde según ella, el Gringo solía operar. Era un lugar oscuro y ruidoso, lleno de caras sospechosas y miradas desconfiadas. Todo en ese ambiente gritaba peligro, pero no me iba a echar atrás. Entramos, y después de pedir un whisky al camarero, pregunté directamente, estoy buscando a el Gringo. El hombre detrás de la barra me miró de arriba abajo, claramente evaluando si valía la pena darme información. Finalmente, con un leve gesto de cabeza, señaló una mesa en la esquina. Ahí estaba él, un hombre de unos 50 años, con una sonrisa desagradable y un puro en la mano, rodeado de un par de tipos que parecían más matones que amigos. Respiré hondo y me acerqué. ¿Eres el Gringo?, pregunté con firmeza. Depende de quien lo pregunte, respondió, sin levantar la vista del vaso que tenía frente a él. Soy el padre de Lucía, dije. Vengo a saldar su deuda. Eso llamó su atención. Me miró con interés y luego se echó a reír. ¿El padre de Lucía, eh? ¡Qué interesante! No sabía que tenía uno dispuesto a meterse en este lío por ella. Bueno, son 10.000 euros, más los intereses, claro. Intereses, repetí, tratando de mantener la calma. ¿Cuánto exactamente? Digamos que ahora son 15.000, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Eso no es lo que acordaste con ella, respondí, tratando de mantenerme firme. Y esto no es un banco, replicó, inclinándose hacia mí. Aquí no se discuten los términos. O pagas, o las cosas se complican para todos. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía mostrar miedo. Lo voy a pagar.
Pero quiero tu palabra de que después de esto, dejas a mi hija en paz. No quiero que vuelvas a acercarte a ella. El gringo me miró durante unos segundos que se sintieron eternos, luego asintió. Me gusta tu estilo, amigo. Directo. Pagas y estamos en paz. Abrí el maletín que había traído con el dinero en efectivo y se lo mostré. Quiero que cuentes cada billete delante de mí, le dije. Se rió, pero obedeció. Después de unos minutos, cerró el maletín y asintió. Trato hecho. Pero déjame darte un consejo, mantén a tu hija lejos de gente como yo. Si vuelve a meter la pata, no habrá un segundo rescate. Créeme, no habrá necesidad, respondí, dándole la espalda y saliendo del bar con mi contacto. Cuando volví al restaurante, Lucía estaba esperando en la oficina, sentada con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Al verme entrar, levantó la vista. ¿Lo hiciste?, preguntó, su tono más suave de lo que esperaba. Sí, ya no tienes de qué preocuparte, le respondí. Ella asintió, pero no dijo nada. Después de unos segundos, murmuró, gracias. Esto no termina aquí, Lucía. Vamos a hablar de lo que viene después. No puedes seguir viviendo así, le dije, sentándome frente a ella. Ya sé, respondió, esta vez sin sarcasmo. Por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo de vulnerabilidad en ella. Cuando volví al restaurante, Lucía estaba sentada en mi oficina, la misma postura desafiante de siempre, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no me miraba con ese aire altivo, sino con una mezcla de incertidumbre y, quizás, algo parecido a la culpa. Cerré la puerta detrás de mí y solté un largo suspiro. Me senté frente a ella, dejando que el silencio llenara el espacio por unos segundos. ¿Lo hiciste?, preguntó finalmente, sin levantar del todo la mirada. Sí, respondí, quitándome el abrigo y dejándolo en el respaldo de la silla. Ya no tienes que preocuparte por esa gente. Les pagué todo lo que debías. Por primera vez en toda la noche, sus hombros se relajaron. Suspiró, pero no dijo nada. Estaba esperando que explotara, que le gritara, que le reclamara por todo lo que había hecho, pero no lo hice. Simplemente la observé. Gracias, murmuró, apenas audible. No quiero tus gracias, Lucía. Quiero respuestas, dije con calma, aunque por dentro todavía estaba lleno de emociones encontradas. Ella levantó la vista, sorprendida por mi tono. Ya te lo dije, ¿no? Me metí en problemas, papá, ¿qué más quieres saber? Quiero saber por qué nunca volviste. ¿Por qué te fuiste en primer lugar? ¿Por qué pasaron 9 años sin una sola palabra tuya?, dije, sintiendo como mi voz se quebraba al final. Tu madre y yo pensamos que estabas muerta, Lucía, ¿sabes lo que eso nos hizo? Ella cerró los ojos y sacudió la cabeza, como si quisiera bloquear mis palabras. No lo entiendes. No podía volver. No después de todo. Entonces explícamelo, insistí, tratando de mantener la calma. Hazme entender. Se tomó unos segundos antes de responder, y cuando lo hizo, su voz estaba llena de una mezcla de rabia y tristeza. Siempre fui la perfecta niña de papá, ¿no? La que sacaba buenas notas, la que hacía todo lo que le pedían, la que nunca se quejaba. Pero no podía más. No quería esa vida. Me sentía atrapada, como si no tuviera derecho a decidir nada por mí misma. Así que me fui. Y sí, fue una mierda, ¿vale? Pero al menos era mi mierda. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Nunca había visto las cosas desde su perspectiva. Siempre pensé que estábamos haciendo lo mejor para ella, pero claramente habíamos fallado en algo. Lucía, nunca quisimos que te sintieras atrapada, dije, tratando de contener las lágrimas. Te queríamos dar lo mejor. Todo lo que hacíamos era porque pensábamos que era lo mejor para ti. ¿Y alguna vez me preguntaste qué era lo mejor para mí?, replicó, con una dureza que me dejó sin palabras. No supe qué responder. Tenía razón. En nuestra obsesión por darle una vida perfecta, nunca nos detuvimos a considerar lo que ella realmente quería.
El silencio se alargó entre nosotros, hasta que finalmente rompió a hablar otra vez, aunque esta vez su voz era más suave. Sé que la cagué. Sé que me equivoqué al irme así. Pero tampoco podía volver después de todo el tiempo que pasó. No sabía cómo. Siempre podías volver, Lucía, le dije, inclinándome hacia ella. Siempre podías volver. Somos tu familia. Te amamos, incluso cuando nos haces enojar, incluso cuando te equivocas. Ella bajó la mirada, y por un momento, juraría que vi lágrimas en sus ojos. Pero cuando volvió a hablar, su tono era de nuevo sarcástico, aunque débil. Pues parece que te has encontrado a una hija encantadora, ¿eh? No me importa quién eres ahora, Lucía. Lo que me importa es quién puedes ser a partir de este momento. Pero tienes que dejarme ayudarte, le respondí, con toda la firmeza que pude reunir. Se quedó callada, mordiéndose el labio, claramente luchando consigo misma. Finalmente, asintió, casi imperceptiblemente. Vale, dijo. Supongo que podemos intentarlo. Era un paso pequeño, pero suficiente. Por primera vez en años, sentí que había una posibilidad de recuperar a mi hija. Al día siguiente, me levanté temprano. No dormí bien, pensando en todo lo que había ocurrido la noche anterior. Lucía seguía en mi casa, algo que ya de por sí era un milagro. Había aceptado quedarse conmigo por unos días, aunque con condiciones, no demasiadas preguntas, no demasiados sermones. Solo, dame un poco de espacio, vale, me había dicho antes de irse a dormir. La mañana fue incómoda. Lucía apareció en la cocina alrededor de las 10, con el cabello alborotado y una expresión que decía no me hables todavía. Pero yo ya había decidido que no iba a perder esta oportunidad de acercarme a ella. Buenos días, dije, intentando sonar relajado. Buenos días, murmuró, mientras servía café y se sentaba al otro lado de la mesa. Decidí ir directo al grano, pero con tacto. Lucía, si quieres que esto funcione, vamos a necesitar algo más que espacio. Necesitamos hablar de lo que sigue. Ella bufó, removiendo el café con la cuchara de forma distraída. ¿Qué sigue? ¿Un sermón sobre cómo debería cambiar mi vida? Algo así, respondí, sonriendo ligeramente. Pero no es un sermón. Es un plan. Le expliqué que quería ayudarla a encontrar un trabajo estable, algo que no la metiera en problemas. También le propuse que considerara volver a estudiar, terminar lo que había dejado pendiente. Sabía que no sería fácil convencerla, pero al menos tenía que intentarlo. Ella me miró con escepticismo, como si estuviera esperando que de alguna forma esto se volviera una trampa. ¿Y qué ganas tú con todo esto?, preguntó finalmente. No se trata de lo que gano, Lucía. Se trata de lo que puedo recuperar, respondí. Por un momento, vi algo en sus ojos. Una chispa de algo que podría haber sido esperanza, o tal vez miedo a creer en lo que le estaba diciendo. Vale, digamos que acepto, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si vuelvo a cagarla? Entonces lo intentaremos de nuevo, dije sin dudarlo. Juntos. Ella soltó un suspiro pesado, como si estuviera cargando un peso que había llevado por demasiado tiempo. No sé si puedo hacerlo, papá. No soy la persona que crees que soy. Lucía, no tienes que ser perfecta. Solo tienes que intentarlo, le dije. Finalmente, asintió. Está bien. Pero no esperes milagros. No espero milagros, respondí. Solo espero que no te rindas. Durante los días siguientes, empezamos a trabajar en el plan. Conseguí que Lucía hablara con un amigo mío, dueño de una pequeña empresa de diseño gráfico, para un trabajo temporal. También la inscribí en un curso corto de administración, algo que podría abrirle más puertas. Al principio fue difícil. Lucía seguía siendo desconfiada, y cada pequeño contratiempo parecía una excusa para decir que nada iba a funcionar. Pero poco a poco, vi cambios. Llegaba a tiempo al trabajo, incluso comenzaba a hablar más conmigo durante las cenas. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me sorprendió con una pregunta, ¿cómo está mamá? Era la primera vez que mencionaba a su madre desde que volvió. Está bien, respondí con cautela.
La he mantenido al tanto de todo esto. Quiere verte. Tal vez más adelante, dijo, mirando hacia otro lado. Pero el hecho de que no descartara la idea me dio esperanza. Pasaron unas semanas, y Lucía comenzaba a mostrar signos de cambio. No era una transformación milagrosa, seguía siendo la misma joven testaruda y sarcástica, pero ahora había algo diferente. Su actitud era menos defensiva, más abierta. Y lo más importante, estaba intentando, aunque fuera a su manera. Una tarde, mientras estábamos en el salón, ella soltó algo que no esperaba. ¿Crees que mamá realmente querría verme? Después de todo lo que pasó. Dejé el periódico que estaba leyendo y la miré directamente. Lucía, tu madre nunca dejó de buscarte, de preocuparse por ti. Claro que quiere verte. Ella suspiró, jugando con el dobladillo de su camisa. No sé cómo enfrentarla. No sé qué decirle. No tienes que decir nada perfecto, le respondí. Solo sé tú. Eso es suficiente. Después de un rato de silencio, finalmente asintió. Está bien. Podemos intentarlo. El reencuentro familiar. Organizamos una cena en casa, algo sencillo pero significativo. Mi esposa, María, estaba nerviosa, más de lo que la había visto en años. Lucía también lo estaba, aunque intentaba esconderlo detrás de su habitual actitud despreocupada. Cuando llegó el momento y María vio a Lucía entrar al comedor, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lucía, susurró, acercándose lentamente. Lucía no dijo nada al principio, pero cuando su madre la abrazó, finalmente dejó caer su fachada. Empezó a llorar, un llanto silencioso pero profundo, mientras María la sujetaba con fuerza. Fue un momento que nunca olvidaré. Después de eso, las cosas no se arreglaron mágicamente, pero fue un comienzo. Había muchas conversaciones pendientes, muchas heridas que sanar, pero al menos estaban dispuestas a enfrentarlas juntas. Reflexión final. Mirando hacia atrás, esta experiencia me cambió. Durante años, pensé que había perdido a mi hija para siempre. Y aunque la persona que volvió no era exactamente la misma que recordaba, también entendí que yo tampoco era el mismo. Aprendí que no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a intentarlo, una y otra vez. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo parecido, mi consejo es este: nunca subestimes el poder de un lo siento o un te extraño. Y nunca te rindas con las personas que amas, incluso cuando ellas se hayan rendido consigo mismas. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la que Lucía volvió a casa. No ha sido fácil, pero la vida tiene una forma curiosa de mostrarnos que, incluso en medio del caos, siempre hay espacio para construir algo nuevo. Ahora, como familia, estamos aprendiendo a convivir de nuevo, aunque las cosas son muy diferentes a como eran antes. Lucía todavía trabaja con mi amigo en diseño gráfico. No es un trabajo glamuroso, pero parece disfrutarlo. Incluso ha comenzado a desarrollar sus propios proyectos pequeños, como crear logotipos para pequeños negocios locales. A veces la escucho discutir ideas con pasión, algo que no veía en ella desde que era niña. En casa, las cosas son curiosas. Lucía y su madre han reconstruido su relación lentamente. Al principio, las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y palabras a medias. Pero poco a poco, esas charlas se han convertido en bromas ocasionales, preguntas genuinas sobre el día a día, e incluso algún que otro maratón de series juntas en el sofá. Yo también he cambiado. Me esfuerzo más por escuchar, por no imponer mis ideas, por darle a Lucía el espacio para ser ella misma, incluso cuando no estoy de acuerdo con algunas de sus decisiones. Por ejemplo, un día llegó a casa con un tatuaje pequeño en la muñeca, un par de alas que, según ella, simbolizan su libertad. En otra época, habría explotado. Ahora, simplemente le dije que era bonito y pregunté qué significaba para ella. Nuevas tradiciones familiares. Una de las cosas que hemos implementado como familia es un domingo de cena especial. Cada semana, nos reunimos los 3 para cocinar juntos. Al principio, Lucía lo veía como una especie de castigo, pero ahora incluso propone recetas y se ríe cuando su madre insiste en medir todo al milímetro.
El domingo pasado, mientras servíamos la comida, Lucía dijo algo que me marcó. ¿Sabéis? Nunca pensé que disfrutaría tanto de estas cosas simples. Pensaba que eran aburridas. Pero ahora, no sé, es diferente. María y yo nos miramos en silencio, compartiendo una sonrisa. Era una pequeña victoria, pero para nosotros, significaba todo. Lucía sigue siendo Lucía. No voy a mentir y decir que ahora todo es perfecto. Lucía sigue siendo una joven complicada. Tiene días en los que se encierra en su habitación y no quiere hablar con nadie. Todavía es testaruda y tiene un carácter difícil, pero también he aprendido a apreciar esa parte de ella. Es quien es, con todas sus luces y sombras. Hace unas semanas, tuvimos una discusión fuerte. Quería tomarse un descanso del curso de administración, algo que yo consideraba un paso atrás. Pero después de una conversación larga y honesta, entendí que necesitaba encontrar su propio camino. Así que acepté, con la condición de que no dejara de buscar formas de crecer. Ella me sorprendió al decir, papá, te prometo que no voy a defraudarte. Quizá me tome tiempo, pero voy a hacerlo bien. El presente y el futuro. Ahora, cuando pienso en todo lo que hemos pasado, no puedo evitar sentir gratitud. Por mucho tiempo, pensé que había perdido a mi hija, pero la vida me dio una segunda oportunidad, y no voy a desaprovecharla. Lucía también está aprendiendo a confiar en nosotros de nuevo. Hace poco, me confesó que quiere ahorrar para mudarse por su cuenta, no porque quiera alejarse, sino porque quiere probar que puede ser independiente de verdad. Le dije que la apoyaríamos, pero que esta siempre será su casa. La relación entre los tres todavía tiene cicatrices, pero esas marcas son un recordatorio de lo lejos que hemos llegado. Ahora somos una familia diferente, no perfecta, pero más real. Y en ese caos hermoso que es nuestra nueva vida, encontramos razones para seguir adelante cada día. Una última reflexión. Si algo he aprendido en este tiempo, es que no se puede cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo enfrentar el presente. A veces, lo único que necesitan las personas que amamos es que estemos ahí, que no las soltemos, incluso cuando parece más fácil rendirse. Y eso es lo que hacemos ahora, no soltarnos. Porque al final del día, lo más importante no es cómo empezó la historia, sino cómo decidimos continuarla.